a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios, el Señor que mil fuera de él. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser salvo. Estás aquí para ser salvo y traer los maravillosos favores de Dios a la tierra. Estás aquí para ser luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto de ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a comunicarlo como una casa en la cima de la colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa, Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar. Estoy aquí para bien. Iglesia Manantial de Vida de Asambleas de Dios. Buenos días a todos, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos juntos para transmitir y para escuchar el consejo de Dios para nuestra vida. Este día hermoso, este día domingo 19 de abril, en donde escucharemos palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y oro al Señor para que esta palabra les edifique, para que esta palabra sirva para sostenerlos, para sustentarlos, para guiarlos. Para comenzar, quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando el ministerio con sus ofrendas, con sus diezmos. Hermanos, muchas gracias. La iglesia siempre, aunque esté cerrado el templo, la iglesia siempre continúa afrontando todas las responsabilidades que tienen, y sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, que siempre provee para todas sus necesidades y más para su casa, porque la iglesia es su casa, su novia, su cuerpo, y esa institución que Él ama, ¿verdad? Y que la sostiene en sus manos. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y les multiplique, y que el Señor les ayude en todo este tiempo. ¿Le parece si comenzamos con un tiempo de oración para poner en las manos de Dios este precioso tiempo? Acompáñenme, por favor. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno y has sido fiel. Señor, todos los días podemos comprobar tus maravillas a favor de nuestras vidas. Todos los días, Señor, cada día que podemos respirar, cada día que podemos abrir los ojos, Señor, cada día que podemos ver nuestra familia. Gracias, Padre, porque nos das esa oportunidad. Señor, yo quiero pedirte en este tiempo, Señor, donde vamos a escuchar el consejo de tu palabra, sea un tiempo donde tú puedas abrir el entendimiento espiritual, donde tú puedas quitar, Señor, la tapadera espiritual que pueda haber en los oídos, en donde tú puedas quitar la dureza o la incredulidad de los corazones, y donde tu Espíritu Santo llene y se manifieste con poder. Que esta palabra, Señor, yo te ruego que esta palabra se empodere, se haga un rema en la casa de cada una de las personas que van a escuchar hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tu reino, dice tu palabra, no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, en justicia, Señor. Así es que yo le ruego que su poder y su justicia sean manifiestos en la vida, en el hogar de cada corazón que le busca, Señor, con sinceridad. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, de antemano, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en esta semana y realmente tenía un mensaje que yo quería dar, pero el Señor ayer me cambiaba todos los esquemas, porque yo iba a predicar algo que yo quería predicar, pero el Señor me cambió los esquemas. Y soy una persona que me gusta mucho estudiar, ya saben los que me conocen en la iglesia, saben que soy una persona muy estudiosa, me gusta planificar, me gusta hacer las cosas bien, porque sirvo a un Dios que es excelente.
pero el Señor me cambiaba el tema y Él me hablaba que Él es un Dios sin límites. Él es un Dios sin límites. Y a veces, muchas veces, nosotros tenemos problemas para entender esto. Nosotros tenemos problemas para entender que nuestro Dios es un Dios ilimitado, porque como seres humanos nosotros sí tenemos límites. Tenemos límites, estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por el espacio, estamos limitados por los recursos, estamos limitados por nuestro estado de salud, nuestro estado físico. Todo nos puede limitar, ¿verdad? Todo nos puede limitar. Entonces, ayúdame por favor con esto. Entonces, nosotros se nos hace tan difícil poder entender que tenemos un Dios sin límites. Se nos hace súper difícil entender que tenemos un Dios sin límites porque nosotros tenemos límites. Un límite es como una línea imaginaria en donde hasta donde usted puede llegar porque algo se acaba. Eso es un límite, algo que nos dice a dónde termina una cosa o algo. Pero Dios no tiene límites. Dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Decía el salmista David: ¿a dónde iré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subo a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo del Seol, ahí me encontrará tu espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por los recursos, ni por nada. Entonces el Señor me hacía ver que Él es un Dios que no puede limitarlo nada. Nada lo puede limitar. Y yo le decía: Señor, yo entiendo que usted es un Dios sin límites. Usted es un Dios sin límites en misericordia, en amor, en verdad, en justicia, ¿verdad? Entonces, y le dije: Señor, entiendo que lo único que te puede limitar es tu propia naturaleza. Es que usted nunca podrá mentir, usted nunca podrá robar, usted nunca podrá ser injusto, usted nunca podrá dejar de ayudar a alguien, porque su palabra dice que usted no puede negarse a sí mismo. Entonces yo le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que usted quiere que yo enseñe a la iglesia o que yo predique a la iglesia? Y Él me decía: quiero que prediques de 3 cosas en lo que yo no tengo límite y que mi pueblo necesita entender en estos tiempos. Y la primera cosa en la que el Señor no tiene límites, Él es un Dios sin límites para sanarnos. Él es un Dios sin límites para sanarnos. Vaya por favor conmigo a Jeremías capítulo 33 versículo 6. Dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios tiene muchísimas promesas en su palabra, ¿verdad? Dios tiene infinidad de promesas para nuestra vida, pero hay cosas que nos parecen a nosotros imposibles que se puedan cumplir, y precisamente cuando las estamos pasando, cuando pasamos situaciones difíciles en cuanto a nuestra salud, cuando nos dicen tenés cáncer, tenés un virus, tenés el COVID-19, saliste positivo al VIH, tenés cáncer en el páncreas, tu cerebro no tiene oxígeno, tu cuerpo, tus huesos están debilitados. Entonces nosotros, llega un momento en que nosotros como hijos de Dios tenemos el conocimiento en la mente, ¿verdad? Pero cuando pasamos por esas situaciones de enfermedad, es difícil entender que Dios puede sanarnos. Él no tiene límites. Es un Dios sin límites para sanarnos. Puede sanar cualquier enfermedad que pueda tocar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sabía usted que, y me llama la atención, y escogí
este versículo porque hay muchísimos versículos que nos hablan que Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Pero me llama la atención este versículo de Jeremías, porque cuando Jeremías habló este versículo, lo hizo en un tiempo donde no había esperanzas, donde el pueblo estaba sitiado. El sitio, eso significa que el pueblo estaba rodeado por todos los enemigos. Había muros que protegían a los judíos, ¿verdad? Había muros que protegían a Jerusalén y que estaban protegiendo al pueblo. Pero los sitios, podían durar años y años. El enemigo estaba ahí rodeando pacientemente, tenían paciencia. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es que la gente desde adentro, cuando ya no tenían agua, cuando ya no tenían comida, cuando todo se escaseaba, cuando las enfermedades comenzaban a florecer, cuando la medicina no había, entonces el objetivo del enemigo era que la gente desde adentro abriera las puertas y les permitiera pasar y se rindieran, levantaran sus manos y dijeran, ok, hasta aquí nomás, hasta aquí nos rendimos a nuestros enemigos. Entonces esa era la situación que Jerusalén estaba pasando, esa era la situación que Jerusalén, el pueblo de Dios, estaba viviendo. Cuando el profeta Jeremías se levanta y les dice, tengo una palabra de Dios para ustedes, y les dice en Jeremías 33:6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Era algo difícil de creer para el pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que miraban a su alrededor era un panorama de desesperanza. Pero ellos tenían que entender que Dios no tenía límites para poder traer sanidad a ese pueblo. Ellos tenían que entender que Dios podía sanarles, no importando si estaban alrededor sitiados por sus enemigos. Y me encanta este versículo. Por eso lo puse. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo al pueblo en un momento de desesperanza, en un momento donde todo el pueblo estaban desesperados para ver la luz del día. ¿Sabe? Esto me enseña todo lo que la sanidad puede traer a la vida. Dios es un Dios sin límites para sanar a su pueblo. Dios es un Dios sin límites para sanar a su pueblo. Por eso el profeta Jeremías decía, clama a mí. El Señor decía a través del profeta Jeremías, Jeremías 33:3, antecito del 33:6, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Es que nosotros tendemos a ponerle límites al Señor para que nos sane. Pero Dios no tiene límites para sanar. Fíjese todo lo que puede hacer Dios para sanarnos. Miren ese versículo. Tenemos que entender, según lo que dice ese versículo, que es Dios la fuente de nuestra sanidad y de nuestra medicina. Tres cosas que quiero que entendamos. Que Dios es ilimitado. ¿En qué? En traer sanidad y medicina. Si usted se pone a estudiar la farmacéutica, cómo es que ha surgido las medicinas, cómo es que hacen los grandes fármacos, cómo descubrieron la penicilina. ¿Sabe cómo la descubrieron? Estudiando un hongo que se da en el lodo. Todas las medicinas, hermanos, son hechas a base de plantas. ¿Y quién creó las plantas? Dios. Entonces Dios nos ha traído la medicina desde que creó al mundo. Yo, dice el Señor, les traeré sanidad, pero también nos traerá la medicina, ¿verdad? Él es la fuente de nuestra sanidad. Dios es la fuente de la sanidad. Dice, he aquí Él les traerá sanidad y medicina. Él nos traerá la sanidad y la medicina. Y luego dice, y los curaré. ¿Qué significa eso? Que Dios es quien cura las enfermedades y las dolencias. Es Dios quien cura las enfermedades y las dolencias. Y esto lo tenemos que entender, hermanos, porque no le podemos
dar la gloria a un medicamento cuando la gloria y la honra solo es de Dios. Porque muchas personas pueden tomar un medicamento, pero no todas se sanan, no todas se curan por la medicina. Es que es Dios quien permite la sanidad, no es el medicamento. Así es que es nuestro Dios el que nos sana. Él es la fuente de la sanidad y de la medicina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él da la medicina a través de las cosas naturales. Y la ciencia y la sabiduría se la ha dado al hombre también para que a raíz de eso hagan medicamentos farmacéuticos, químicos farmacéuticos. Pero Él es quien cura todas las enfermedades. Dios puede sanarte con o sin medicina. No importa cuál sea la enfermedad que tenga. Dios puede sanarte con o sin medicina. ¿Usted recuerda la sanidad del rey Ezequías? Cuando el rey Ezequías fue avisado por el profeta Isaías que pronto iba a morir. Él estaba enfermo. Él tenía una llaga en sus pies, dice la palabra. Y entonces llegó el profeta y le dice el Señor que arregles tu casa porque pronto vas a morir. Y aquel hombre, el rey Ezequías, dice que volteó su rostro a la pared y empezó a orar y le dijo, Señor. Y le empezó a recordar muchas cosas al Señor. Y el Señor oyó su oración. Y entonces, antes de que se fuera Isaías se regresó, el profeta, y le dice al rey Ezequías, dice el Señor que Él ha oído tu oración y que te va a dar 15 años más de vida. Pero le dijo a la gente, háganle una compota con higos y pónganse sobre la llaga y la llaga sanará. Entonces, Dios puede sanar a través de las medicinas, pero quien es el que sana es Dios. También Dios puede sanar de manera milagrosa, de manera sorprendente, sin que tenga que ver nada el hombre. Recuerda aquella mujer que tenía el flujo sanguíneo por 12 años tenía esta mujer de estar sangrando. La palabra dice que había gastado todo, había ido a todos los médicos posibles, le habían dado todas las medicinas posibles, pero ninguna le había curado, ninguna le había sanado, ninguna le había hecho efecto. Pero aquella mujer se acercó y tocó el borde del manto y al instante fue sanada. ¿Por qué? Esto me enseña a mí que Dios puede sanar. Dios es un Dios sin límite. Dios me puede sanar tomando un medicamento, pero Dios me puede sanar de manera milagrosa. Lo importante de entender en estos dos milagros es que ambos se acercaron a Cristo. Ambos se acercaron a Jesús. Hoy usted y yo debemos de acercarnos a la fuente de nuestra sanidad. La fuente de nuestra sanidad se llama Jesucristo. Jesús, nuestro sanador. Él le dijo a su pueblo en Egipto, yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro Dios, Él no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, siempre será nuestro sanador. Él es un Dios ilimitado para sanarnos, no tiene límites para sanarnos, puede hacerlo de cualquier forma, gloria a Dios. Pero la siguiente cosa que quiero que veamos con este versículo de Jeremías 33:6 es que Dios es quien da paz en el proceso de la enfermedad y nos da revelación de paz. Él nos revela la paz abundantemente y la verdad. Si hay una forma de conocer al Señor, hermano, es en medio de las pruebas. ¿Sabía usted que en un torbellino o en un huracán, los vientos que están alrededor en las periferias son vientos sumamente fuertes que pueden arrancar mucho de lo que está a su alrededor? Pero en el centro del huracán hay una paz. Hay una paz increíble. Hay una tranquilidad. Y el Señor está allí en
medio de ese torbellino, de esa tormenta que pueda ser la enfermedad que estás pasando ahora, no te quedes en las periferias, no te quedes soportando solo los vientos. Métete adentro, aunque la tormenta esté, pero métete adentro, porque el Señor es la fuente de nuestra paz. En medio del proceso de la sanidad, Él nos revelará abundancia de paz y de verdad. Y te va a revelar que Él es Jehová, tu sanador. Y esto yo no se lo digo solo porque lo estudié, lo he vivido. He experimentado que el Señor es mi sanador, con enfermedades incurables, que los médicos te dicen, no hay sanidad. El Señor dice, sí hay sanidad. Pero quiero que entienda algo también, porque he llegado a entender algo, que Dios, la voluntad de Dios siempre es perfecta y es lo mejor para mi vida. ¿Sabe? El Señor me llevaba a este versículo en Isaías 57. Isaías 57 versículos 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En medio de este torbellino de enfermedad, usted tiene que tomar la decisión de andar delante de Dios, de no apartarse. Dios no ha dejado de ser Dios porque te ha tocado una enfermedad. Dios no está limitado por una enfermedad. Dios no tiene límites. Entendamos esto. No es una enfermedad quien determina los días de nuestra vida. Los días de nuestra vida solamente están determinados por Dios. Él sabe el día que nacemos y Él ya tiene determinado el día en que moriremos. No es una enfermedad la que va a determinar cuántos días vas a durar. Es Dios, el dador de la vida. Él es, así es que debemos de aprender a tener paz en medio de la enfermedad. Debemos de aprender de Dios, la revelación, lo que Dios nos quiere revelar a través de este proceso. Mueren los justos y nadie piensa que de delante de la aflicción Dios los está quitando. El Señor dice, si nos sana, nos va a llevar a cosas más grandes, y en medio de la enfermedad conoceremos abundancia de paz y revelación de verdad. Y si morimos, decía el apóstol Pablo, ganancia sería para nosotros, porque vamos a ver con nuestros ojos al Redentor de nuestras almas. Gloria a Dios por su palabra. Todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Tenemos un Dios sin límites para sanarnos. Amén. Así es que tenga paz en medio de esta situación. Yo no sé a quién Dios le puede estar hablando en esta mañana, pero te quiero decir, tienes un Dios sin límites para sanarte. Tienes un Dios sin límites para darte lo mejor para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, para toda tu ser. Amén. También nosotros, dice la palabra en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cree que tienes un Dios sin límites para sanarte. Amén. Pero también debemos de creer que tenemos un Dios sin límites para proveer. Tenemos un Dios sin límites para proveer y también para multiplicar. Tenemos un Dios que puede proveernos conforme a sus riquezas en gloria, pero también puede multiplicar lo que Él nos da. Fíjese, quiero llevarlo a Salmos, Salmo 145. Este salmo para mí es algo hermoso, es una palabra hermosa para mi vida. Abres tu mano, dice en Salmo 145:16,
abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, Salmo 145, 16, dice: cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Sin duda alguna, hermano, Dios es especialista y no tiene límites para proveernos conforme a nuestras necesidades. No conforme a nuestros caprichos, sino conforme a nuestras necesidades y conforme a lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Amén. Dios no tiene límites para proveernos. Él es nuestro proveedor. La palabra dice que Él, Jesucristo mismo dijo: si Dios provee para las crías de los cuervos, si Dios provee para los pajaritos todos los días, dice, ninguno de estos pajaritos, ni siquiera el rey Salomón se ha podido vestir con la gloria que se visten estos pajaritos, porque mi Padre que está en los cielos lo viste a estos pajaritos. Oiga, me dice, si el Señor, mi Padre, le provee a las crías de los cuervos y a los pajaritos, ¿cómo no va a proveer para nosotros que valemos más que los animalitos? Todos los días Dios provee para los animalitos. ¿Y cómo no va a proveer Dios para nosotros? Dios tiene el poder para proveer de manera sobrenatural. ¿Se acuerda usted a Elías? ¿Se acuerda usted de Elías? Elías comprobó que Dios puede proveer de manera sobrenatural. Cuando Elías oró para que en Israel no lloviera más, el Señor escuchó su oración y vino un tiempo de sequía tremendo por 3 años y medio. Pero hubo una escasez, un hambre increíble. Y el Señor le dijo: vete a Kerit, al arroyo de Kerit. Ahí vas a ser alimentado. Y sabe, el Señor mandaba todos los días, 2 veces al día, a los cuervos. Los cuervos le llevaban carne, comida, todos los días, de manera sobrenatural. Y Dios hacía que en el arroyo no se secara. Los historiadores y los teólogos dicen que más o menos Elías pudo estar en ese arroyo como por el periodo de 1 año o año y un poco de meses más. Aquel arroyo no se secaba y no había fuentes de lluvia, pero Dios había permitido que aquel arroyo siguiera con agua. Pero llegó el momento en que el arroyo se secó. Dios lo permitió. Entonces Dios movió a Elías y le dice: ahora, Elías, quiero que te vayas para Sarepta. Allá en Sarepta, en Sidón, allá hay una viuda que te va a sustentar. Yo le he ordenado a la viuda que te sustente. Y entonces cuando Elías llega donde la viuda, se da cuenta que la viuda ya solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y aquella viuda estaba dispuesta a darle a Elías. ¿Por qué? Porque Dios le había dado orden que sustentara al profeta de Dios. Entonces, cuando él llega, ella le dice: sí, yo te voy a hacer, vive Dios, que es lo último que tengo. No tengo pan, pero tengo un poco de aceite, un poco de harina, y es lo único que tengo. Lo iba a preparar para darle de comer a mi hijo, comer yo y esperar nada más la muerte. Pero fíjese que Dios multiplicó aquel aceite y aquella harina. Y dice la palabra que la harina nunca se terminaba y el aceite tampoco se terminaba, y todos los días comían. No comía solo Elías, no comía solo el hijo de la viuda, no comía solo la viuda. Dice, léalo por favor, en Primera de Reyes capítulo 17, dice que toda la casa de la viuda comía todos los días. ¿Por qué? Dios le enseñó a Elías
que él podía darle de comer de manera sobrenatural, usando cuervos, usando lo que era imposible que le llevara comida un cuervo a él. No era la naturaleza del cuervo, pero cuando Dios ordena, hermanos, hasta los cuervos tienen que entender y tienen que obedecer. Había una historia de una anciana. Esa anciana era una mujer de Dios, adoraba a Dios, servía a Dios, pero era una mujer pobre y un día no tenía nada que comer. Y ella todos los días daba gracias a Dios por lo que tenía y se arrodillaba y oraba, pero no oraba con susurros, gritaba y su vecina la escuchaba. Y entonces ella, el último día que tenía, la última comida que tenía, ella gritó al Señor y le dijo: Señor, gracias por estos alimentos, pero te pido que me proveas porque ya no tengo, Señor. Y entonces aquella mujer escuchó la oración de su anciana vecina. Y aquella mujer era una bruja. Y dijo: voy a llevarle una provisión a esta señora. Y la voy a molestar. Y le voy a enseñar que no es Dios quien le provee. Y entonces le fue a comprar una gran provisión, pero una provisión que pesaba aquello. Y rebosaba con todo. Y entonces aquella mujer le escribió una nota y le dijo: aquí está tu provisión de parte de Satanás, el diablo. Y entonces le tocó la puerta a su vecina y salió corriendo y se fue a esconder para escuchar a la anciana. Y entonces la anciana abre la puerta y mira aquella gran provisión y con gozo y con alegría agarra toda aquella provisión, empieza a arreglar todo y le dice: Señor, Señor, gracias por esta provisión, porque cuando tú mandas, hasta el diablo te obedece. Hermanos, cuando Dios manda, todos tienen que obedecer, porque Él no tiene límites para proveerte. Él no tiene límites para multiplicar la provisión que tengas. Tampoco. Fíjense que aquella mujer solo tenía un poquito, pero el Señor no benefició solo a Elías con aquel milagro, sino que también benefició a la viuda. Benefició a la viuda, le enseñó a la viuda que Él era un Dios de multiplicación, pero ambos obedecieron. Ambos obedecieron lo que el Señor les mandó a hacer. Amén. Luego también yo puedo recordar, hermano, lo que el Señor hizo con aquellos 5 panes y 2 peces. Puedo recordar ese milagro y eso me llena mi corazón. Porque usted lo puede leer en Juan capítulo 6, en Marcos capítulo 4, también lo pueden leer en Lucas, en Mateo, porque el milagro está en los 4 evangelios. El Señor estaba con una multitud de gente. Él se fue para una zona desértica. Él quería estar a solas con Dios, pero la gente se dio cuenta que Él estaba ahí y dice la palabra que llegó la multitud y Él tuvo compasión al verlos y empezó a sanar a los enfermos, empezó a liberar a los endemoniados, la gente no se iba. Y llegó Felipe y le dijo: Señor, despacha a esta gente porque ya se hizo de noche y van a darles hambre. Y ni siquiera si tuviéramos 200 denarios podríamos alimentar tan grande multitud. 200 denarios era lo que podía ganar una persona en todo un año, era un montón de dinero. Pero la multitud excedía. Entonces este hombre miraba una limitación, primero en el lugar. Le dijo: es un lugar de desierto, Señor. Aquí no hay un lugar en donde nosotros podamos comprar algo. Luego le dice: tampoco aunque tuviéramos 200 denarios, le pone límite en el recurso. Felipe se olvidó que Dios era ilimitado para poder proveer. Felipe se olvidó que Dios proveyó agua en el desierto para Israel, que Dios le decía a Moisés: toca la roca, y la roca brotaba el agua. Se olvidó que Dios proveía en el desierto el maná todos los días para su pueblo.
todo su pueblo se sació, se olvidó. Él tenía límites. Él le dijo, es que estamos en un lugar de desierto y aquí no podemos alimentarnos, Señor. Y luego le dice, es que solo tenemos 200. Y entonces también le pone límite de recursos. A él se le olvidó lo que decía el profeta en el libro. Le dijo, dice, de Jehová es el oro y la plata. Dios es el dueño de todo el universo. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. El Señor es ilimitado para poder proveerte. El Señor no tiene límites para proveerte, no importa si estás en un desierto, no importa si estás en un oasis, el Señor puede proveerte. Pero luego el Señor dice, luego viene Natanael, otro de los discípulos, y le dice, Señor, mira, aquí me encontré yo esta provisión. Permítame. Le dice, aquí me encontré un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Pero le dice ¿pero qué es esto para alimentar tan grande multitud de personas? Estaba limitando a Dios por los recursos que estaban disponibles, por la cantidad de provisión que tenían. Pero me llama la atención lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor levanta los 5 panes y los 2 peces y le dice, tráemelos acá. Y manda que toda la gente se recueste. Y manda también a sus discípulos a que se ordenen y le dice, tráiganme eso para acá. Y lo levanta al cielo, levanta lo que el Señor le había dado. Y le dice, gracias, Padre. Bendijo los alimentos y empezó a multiplicarse. Hermano, no maldiga lo que usted tiene. No maldiga la provisión que Dios le ha dado. Bendiga lo que Dios le ha dado. Póngalo en las manos del Señor. Se recuerda, nosotros somos los que limitamos a Dios con los recursos. Limitamos a Dios por la situación en la que estamos. ¿Cómo me va a proveer Dios? ¿Cómo va a ser? El Señor sabrá cómo lo va a hacer. Solo cree. Porque al que cree, nada le es imposible. ¿Qué hay de imposible para el Señor? ¿Qué hay que sea imposible para el Señor? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado porque usted no tiene nada en su casa? ¿Acaso el Señor no puede hacer brotar agua de la roca? ¿Acaso el Señor no puede enviar maná del cielo? ¿Acaso el Señor no puede enviar a otra persona? ¿Sabe? Tenemos que aprender que Dios nos puede proveer de manera sobrenatural o puede usar a otras personas también para proveernos. Así hizo el milagro de los panes y de los pececitos. Pero tenemos que aprender a bendecir lo que el Señor nos da. Amén. Recuerda aquella mujer, aquella viuda que estuvo con Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4. Usted lo puede leer. Esa mujer, dice la palabra, que estaba atribulada porque su esposo, murió su esposo y solamente le dejó muchas deudas. Ya los acreedores le estaban pidiendo que le pagara con los hijos, que le diera a hijos como esclavos porque la deuda era enorme. Entonces ella se va donde el profeta y el profeta le dice, ¿qué es lo que tienes en tu casa, mujer? Y ella le dice, no, yo no tengo nada. Y ella tenía una vasija de aceite, con aceite. Pero es que cuando nosotros estamos angustiados por las deudas o por las necesidades que tenemos, dejamos de ver la provisión que Dios nos ha dado. Y entonces le dice, le dijo él, entonces si tienes una vasija con aceite, entonces lo que necesito es que vayas y consigas todas las vasijas que puedas. No pocas vasijas, tráete todas las vasijas que encontres y vas a comenzar a llenarla con el aceite que tenés en esa vasijita, vas a comenzar a llenar todas las vasijas y con ese aceite vas a pagar todas tus deudas y con lo que te queda vas a vivir. Y entonces dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4, que aquella mujer obedeció las instrucciones. Se fue donde sus vecinos, pidió vasijas prestadas, se volvió a su casa, se encerró junto con sus
sus hijos, y esto es algo muy importante, junto con su familia se encerró, y con su familia todos presenciaron el milagro de la multiplicación. Como padres de familia debemos de enseñarles a nuestros hijos que Dios es ilimitado para proveernos, que Dios es ilimitado para multiplicarnos la provisión que tenemos. Nunca diga, ay, solo tengo este poquito. Nunca diga, ay, solo esto, todos los días esto. Bendígalo, póngalo en las manos del Señor. Dos cositas nada más que quiero rescatar. Podría decir muchísimos principios acerca de estos milagros de multiplicación y de provisión que Dios hizo, pero solo por cuestión de tiempo solo quiero enfatizar en dos cosas. La obediencia, mi amado hermano, es la clave para la bendición. La obediencia es la clave para la bendición. Tanto Elías como la viuda de Sarepta, como la viuda de Segunda de Reyes capítulo 4, obedecieron las instrucciones de Dios. Y el milagro se dio. La obediencia es la clave para la bendición. Cuando ponemos en las manos de Dios, la segunda cosa que aprendamos hoy, cuando ponemos en las manos de Dios lo que tenemos, Él lo bendice y lo multiplica. Él lo bendice y lo multiplica. ¿Quiere comprobar que usted tiene un Dios ilimitado para proveer y para multiplicar? Obedézcanle en lo que Él dice en su palabra. Viva en obediencia. Vive en obediencia. No viva descuidadamente. Póngale cuidado a lo que dice la palabra del Señor. Decía en la clase del miércoles, las bendiciones de Dios no son baratas. Las bendiciones de Dios son para aquellos que escuchan la palabra, que leen la palabra, que la toman para su vida y la ponen por obra. La obediencia, mi amado hermano, es la clave para que Dios te bendiga. Y poner en las manos de Dios lo que Él nos ha proveído es la clave para la multiplicación, la bendición y la multiplicación. Vámonos con el último punto que vamos a aprender hoy acerca de el Dios ilimitado que nosotros tenemos. Tenemos un Dios ilimitado para alentarte. Tenemos un Dios ilimitado para levantarte. Tenemos un Dios sin límites para alentarnos, levantarnos, para darnos ánimo, para decirnos, venga, yo puedo ayudarle en esta situación en la que está. Me encanta este Salmo 145, le dije. Lea conmigo, por favor, Salmo 145, versículo 14. Dice la palabra, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Oiga bien qué es lo que hace el Señor por nosotros. El Señor ayuda al que se cayó. No tenemos un Dios que se complace en pisotearnos. Que te caíste, ¿verdad que te caíste? Solo estaba esperando que te cayeras. Vas a ver, papá, ¿cómo te voy a hacer? No, dice la palabra, el Señor ayuda a los caídos. Él le ayuda ¿a qué? A levantarse, hermano. ¿Qué hace usted cuando alguien está caído? Usted y yo no somos como los fariseos. Cuando estaban crucificando a Jesucristo, dice la palabra que aquellas mujeres lloraban cuando miraban a Jesús sufriendo en aquella vía crucis de Jesús. Y entonces el Señor le dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Lloren por ellos, porque si esto hacen del árbol verde, o sea, refiriéndose a lo que estaban haciendo con él, dice el Señor, ¿qué no harán con los árboles secos? Refiriéndose a nosotros, hermano. Entonces, si usted y yo nos complacemos cuando alguien se cae, espiritualmente hablando, o le pasa algo malo, entonces somos como los fariseos, como los saduceos. Estamos esperando a ver quién cae, a ver quién se equivoca, a ver qué. Ay, le viene la maldición de Dios. Pero la palabra dice, el Señor
ayuda a los caídos y levanta, óigame bien, qué precioso, levanta a los que están agobiados por sus cargas. ¿Cuántos están agobiados por sus cargas hoy? ¿Cuántos estarán agobiados en este día por sus cargas? ¿Cuántos estarán pensando cómo va a ser después de esta situación? ¿Cómo voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para pagar el agua, la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a hacer, Señor? ¿Sabe? A muchas personas ahorita ya les redujeron su salario a la mitad de lo que ganaban. A otros no les han pagado ni les van a pagar. Les rescindieron contratos hasta que vuelvan a trabajar. Toda esa gente está angustiada, agobiada, y otros que viven del día a día. Están angustiados, están cargados. Pero el Señor dice, Él levanta a los que están agobiados por sus cargas. Como seres humanos podemos enfrentarnos al desaliento, entendiendo por desaliento el decaimiento del ánimo o la falta de energía para continuar o hacer algo. El desaliento puede tocar la vida de cualquier ser humano. El desaliento puede llegar a los super espirituales como a los menos espirituales. No importa la raza, no importa la religión, no importa la condición social, no importa su condición psicológica o mental, el desánimo o el desaliento puede tocar las puertas de cualquier ser humano. Y sabe, a mí me encanta leer la Biblia porque la Biblia no esconde este tipo de detalles. Todos, casi todos los personajes bíblicos pasaron por momentos de desaliento donde sentían que no podrían, que su fuerza no les daba para poder soportar aquella situación. Noemí dijo, yo estoy en grande aflicción, llámenme Mara, ya no me llamen más Noemí, porque en grande aflicción me ha puesto el Señor. También el apóstol Pedro, dice la palabra, que lloró amargamente y se entristeció tanto cuando le falló a Jesús y lo negó 3 veces en aquel momento, cuando el Señor ya se lo había predicho. ¿Cuántos otros hermanos que se han deprimido, que se han desalentado al pasar una situación difícil? Elías, el gran profeta Elías, después de haber visto cómo Dios le proveyó, cómo Dios lo había guardado en aquel desierto de Kerit, cómo Dios lo había guardado en la viuda que vivía en Sidón, en Sarepta, a donde estaba el suegro de su archienemiga, la Jezabel. Se deprimió este varón después de haber visto los grandes milagros que Dios había hecho con él. Tuvo un desánimo, un desaliento tan grande que le dijo, Señor, mejor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados. Y se fue y se metió en una cueva y no quería, y ahí quería morirse. Ahí quería, hermano, el desaliento puede llegar hasta los más grandes espirituales, puede atacar a pastores, apóstoles, profetas, maestros, puede atacar a una oveja, puede atacar a cualquier persona. Y eso no significa que Dios te ha abandonado. Eso no significa que Dios no está de tu lado. Eso significa que somos simples seres humanos y que veremos la gloria de Dios manifestarse a nuestro favor, porque el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Y esto es real. Recuerdo una situación en la que me enfrenté hace algunos años. Una persona con mucha influencia quería hacerme daño. Quería dañar mi reputación como doctora en mi trabajo. Y yo, hermanos, tenía todas
las de perder, porque yo soy una simple empleada, no tengo ningún poder, pero tengo al Dios de poder, al Dios que no tiene límites para manifestarse a favor de nuestras vidas. Y recuerdo que esa persona hizo todo lo que pudo para hundirme. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo, mire, hasta me enfermé. Enfrentando aquella situación, me enfermé. Yo soy un simple ser humano que dependo de Dios para todo. No importan los títulos que te puedan dar. Al fin y al cabo somos seres humanos. El desaliento puede tocar la vida de todos, más cuando enfrentamos situaciones que se van fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro radar, fuera de nuestras fuerzas. Y recuerdo en ese momento que me enfermé tanto que tuve que ir al doctor y me dieron incapacidad. Peor para que pudiera hacer algo, porque ni siquiera podía acercarme al lugar de mi trabajo. Y recuerdo que ese día que vine a mi casa, me fui a encerrar a mis aposentos, como dice la palabra, y me encontré con mi Señor. Y lo único que me salía de mi boca era la palabra. Y salían los salmos de mi boca: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él me guiará con su callado. No importa, yo solo podía hablar la palabra. No tenía ánimo para orar, para nada. Solo mi boca abría y salía la palabra. ¿Y sabe qué sucedió? Poco a poco, el Señor fue dándome fuerzas. El Señor fue fortaleciendo mi alma, que en ese momento desfallecía, porque me sentía sola, me sentía vituperada, me sentía mal porque había alguien que quería hacer daño contra mí. Pero el Señor me hizo entender que yo no peleaba contra nadie, que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, y que cuando estoy desalentada tengo que ir, hincarme y decirle: Señor, ayúdeme, porque aquí yo ya no puedo más. El Señor sabía que me sentía desgastada, porque no era un ataque, era un ataque constante. Todos los días estaba esperando a ver qué pasaba ese día. Y como el Señor me trajo a mi casa, estuve encerrada orando y el Señor me llenó de paz. Y poco a poco me levantó. Y el problema siguió. Y siguieron los meses. Y al cabo de los meses, el Señor me dio la victoria. Sin que yo moviera ni mi boca ni un dedo. Porque el Señor me dio un nuevo aliento. Y pude entender que Él es quien pelea nuestra batalla. Yo no sé qué te puede tener desalentado, sin esperanza, sin fuerzas, decaído, desanimado, que te sientes ya como Elías, que mejor quíteme la vida, Señor. Pero el Señor quiere decirte algo en Proverbios 10:25. Dice la palabra en Proverbios 10:25. Quiero que lo lea conmigo, por favor, si lo puede buscar ahí. Léalo, por favor, conmigo. Dice Proverbios 10:25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, oiga bien, cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Hermoso. Óigalo bien. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. ¿Recuerda usted a Job? Job, el que el Señor dijo
En Job capítulo 2, versículo 4, dijo que era un varón perfecto. Dijo que él era un hombre perfecto en todo, dijo el Señor. Este hombre era un hombre recto también. Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón recto y perfecto, que no hay ninguno como él sobre la faz de la tierra. Este hombre fue puesto en medio de una tormenta tremenda. Este hombre pasó las que usted y yo nunca hemos pasado, mi amado hermano. Tal vez hemos pasado pruebas difíciles, duras, pero mire, este hombre perdió sus hijos en un solo día. Perdió sus casas en un solo día. Perdió todos sus bienes materiales en un solo día. Y perdió su salud. Todo lo perdió. Todo. Usted se puede imaginar perder todo en un solo día. Todo. Después de tenerlo todo. Era un hombre que abundaba en todo. Pero le fue quitado todo en un mismo día. Óigame, esta es una prueba tremenda, terrible. Esto cualquiera se desanima, cualquiera se desalienta. Y le pasó a Job. Aunque dice la palabra que él no maldijo a Dios en nada de esto, no atribuyó a Dios en nada lo que le estaba pasando, pero sí se deprimió, sí se desalentó y sí llegó a maldecir el día que él había nacido. Léalo por favor conmigo. En Job capítulo 3, versículos 1 al 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Él se desalentó porque era difícil la situación en la que él se estaba enfrentando. Sin embargo, Dios no lo dejó tirado. Sin embargo, Dios no se olvidó de él. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Job, porque el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas, porque las tormentas que vienen a la vida pueden arrasar con los injustos, pero los justos tienen una simiente eterna y esa simiente se llama Jesucristo. Él es la roca, Él es la fuente de nuestra firmeza, en donde podemos estar parados, en donde nos podemos caer, pero el Señor nos levanta, en donde nos podemos desalentar, pero el Señor toma nuestra carga y nos dice, venga conmigo que yo le ayudo. Esa es la diferencia entre las tormentas de un injusto. Bueno, Job, aquí estoy. Vengo a platicar contigo. Vengo a mostrarte, a revelarte abundancia de paz y de verdad en medio de este proceso. Y empezó a tratar con Job. Y Job le dijo a su Señor, Señor, de oídas te había oído, pero ahora de verdad te conozco. ¿Cómo conoció Job a Dios de verdad? En el desaliento. No fue en abundancia, no fue en sus mejores tiempos. Fue cuando estaba completamente desalentado y cuando había perdido todo. Y llegó su Señor, su cimiento eterno. Y lo bendijo, dice la palabra. Y bendijo Dios a Job, dándole el doble de todo lo que se le había quitado. Le dio el doble de casas, le dio el doble de posesiones y le devolvió los hijos. Y la palabra dice que no habían hijas más bellas que las de Job en toda la tierra. Dios lo alentó, porque cuando las tormentas de la vida vienen, los impíos perecen, pero los justos tienen su simiente eterna, tienen un cimiento eterno. Un cimiento eterno tenemos, porque el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense que cierto día un hombre muy creyente del Señor estaba hablando con el Señor y estaba en la playa y le dijo: Señor, tú sabes que yo creo mucho en ti, pero ahorita analizando todas las pruebas que yo he pasado, los momentos difíciles de mi vida, yo estoy viendo hacia atrás y yo veo ahorita que vamos 2 huellas, 2 pares de huellas, pero veo hacia atrás y cuando yo estaba pasando los momentos más difíciles de mi vida, solo veo un par de huellas, Señor. Y tú has prometido ayudarme cuando yo estoy en problemas. Pero quiero decirte que esas huellas no son las tuyas. Esas huellas son las mías, porque yo te estaba cargando para que tu carga no fuera tan pesada. Porque yo te estaba levantando, porque ya no tenía fuerza para seguir caminando. El Señor ha dicho: siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así es que, amado hermano, en esta mañana yo te vengo a decir que tenemos un Dios sin límites. Él no tiene límites para sanarnos. Él no tiene límites para proveernos y multiplicarnos, pero tampoco tiene límites para levantarnos y para ayudarnos en medio de cualquier sea la situación que estamos viviendo. Y quiero orar en esta mañana. Quiero que usted ahí donde está, en su casa, si tiene a su familia ahí cerca, quiero que empiece a bendecir a su familia. Quiero que empiece a bendecir la provisión que Dios le ha dado. Si tiene a alguien enfermo ahí, yo quiero que usted imponga manos sobre los enfermos. Y si usted está solo viendo esta transmisión, está escuchando este mensaje, es Dios quien te está hablando y no hay nadie quien te ministre, póngase usted las manos, que usted es una vasija del Señor, vasija de honra para Dios. En esta mañana, Padre, yo me acerco delante de tu presencia, Dios, para rogarte por todos aquellos que están enfermos, Señor. No importa cualquiera que sea la enfermedad, Dios. Yo vengo declarando que tú traes la medicina y que tú traes la sanidad y que tú traes revelación de paz y de verdad en medio de cualquiera que sea la circunstancia que podamos estar viviendo. Señor, oro y reprendo en el nombre poderoso de Cristo todo espíritu de enfermedad, sea como se llame esa enfermedad. Te reprendo, te quito poder, te quito dominio, te quito fuerza en el nombre poderoso de Cristo. Y declaro que por las llagas de Jesucristo eres libre y eres sano de todo azote y de toda enfermedad. Por las llagas de Jesucristo creemos en un Dios poderoso que puede sanar, que puede traer provisión para aquellos que están en casa. Para aquellos que están en casa, Padre, yo te ruego, Señor, que la provisión sea multiplicada, Señor. Te ruego que la multiplicación de los panes y de los peces. Te ruego, Señor, la multiplicación del aceite, la multiplicación de la harina, Señor. Ayúdanos a ser obedientes para poder recibir esa bendición. Señor, al que cree, dice tu palabra, todo le es posible, porque no hay nada que sea difícil ni imposible para ti, mi Señor. Así es que, Dios, yo te ruego que bendigas la multiplicación que tú estás haciendo, Señor, en esas provisiones. Sabe, tal vez en su casa ya hay poco de provisión y usted no tiene dinero y usted dice: ¿cómo voy a hacer? Pues bendígala, bendiga lo que el Señor le ha dado y dígale: Señor, yo voy a ver tu multiplicación, yo voy a ver tu gloria, yo voy a ver milagros en este tiempo. En este tiempo voy a aprender a conocerte. Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Y te ruego por aquellos, Señor, que están desanimados, que están desalentados, que ya no aguantan esta situación, Señor, que están pensando cómo van a hacer. Señor, tráeles abundancia de paz. Enseña
Dígale, Dios, que las tormentas vienen para justos y para impíos. Pero si permanecemos, Señor, en la brecha, si permanecemos fieles en medio de las tormentas, nuestro cimiento es eterno y no caeremos. Tú nos levantarás, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, ponemos las familias en tus manos. Ponemos la iglesia en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, el mundo entero, las naciones en tus manos, Señor. Y creemos que tú traerás revelación de abundancia, de paz y de verdad, Señor. Creemos que este es un tiempo en donde habrá cosechas de almas alrededor del mundo entero, Señor. Padre, venga pronto por su iglesia. Mande ya a Jesús para que venga por su iglesia. Porque el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a cada persona que esté escuchando esta transmisión, Señor. Bendícela en gran manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos, Dios. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga paz, aliento y ánimo para tu vida. Gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos toda esta semana, ya comenzamos esta semana. El lunes tenemos transmisión con los varones. El martes tenemos oración con las familias, cada quien en su casa tiene que tener una hora de oración con su familia, enseñarles a sus hijos, ¿verdad? Buscar de la presencia del Señor, juntos como familia, edificar ese altar. El miércoles y el viernes tenemos transmisiones con las clases de los discipulados, ¿verdad? Estamos aprendiendo, hermanos, son clases. Y luego el sábado tenemos transmisión con los jóvenes y el domingo nuevamente nuestra transmisión del mensaje devocional para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Siempre estamos orando por ustedes y usted, por favor, ore por nosotros. El Señor le guarde y le dé mucha paz. Gracias. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser salvo. Estás aquí para ser sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para ser luz. Estás aquí para ser luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como la casa y la cima de la colina. La muralla de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Casa Mi casa. Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar. Y estoy aquí para ellos. Iglesia Manantial de Vida de Asambleas de Dios.